11:16, son las 11:16 en todo el Perú, por si acaso. Vamos a hablar del tema de salud pública. Ya estoy acá en el estudio con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, además que pediatra. Y vamos a conversar sobre este tema de la salud pública, pero antes vamos a ver un informe. Conozcamos cuál es la situación de los hospitales y cuáles son los problemas que más se quejan, ¿no?, los peruanos. Karen Santillán nos tiene este informe. Vamos a escuchar y para aquellos que nos siguen en nuestra plataforma televisiva, vamos a ver el informe. Largas colas, edificaciones que se caen a pedazos, insalubridad, falta de medicinas y equipos médicos. En pocas palabras, un sistema de salud colapsado. Lamentable realidad a la que se enfrentan a diario miles de peruanos que acuden en busca de atención médica a postas y hospitales. Y es que si bien el Perú destina cada vez mayores recursos al sector salud, esta inversión continúa siendo una de las más bajas en comparación a otros países de América Latina. Situación que se refleja en la opinión del ciudadano de a pie. ¿Cuál es el mayor problema que afrontas cada vez que vas a un hospital? Bueno, la falta de atención, que no hay cita o de repente pues el médico no te atiende como debe ser. Rapidito te pasa un paciente, no lo oculta bien y al toque ya que pasa el siguiente, ¿no? En cuanto a la infraestructura de los hospitales peruanos en Lima. Bueno, no hay camas, no hay áreas adecuadas para poder atender al paciente, equipo, todo está precario todo. El problema es en sacar cita, que te dan la cita después de 2 meses, 3 meses. Preferimos ir a un consultorio particular y pagar de nuestro bolsillo. Que se demora mucho tiempo en atendernos y te dan las citas para periodos muy largos cuando ya estás con la enfermedad. Que no me atienden, hay que esperar hasta la hora que le den su gana a los doctores. Es así. Hay que sacar cita con anticipación. Sacar cita, sobre todo en el seguro no te atienden. Hay que entrar ya muriéndose para que te atiendan, si no, no. En el reciente mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra prometió llegar al bicentenario con un país al que todos tengamos acceso directo de calidad a la salud pública, además de la construcción de un hospital de neoplásicas en Pasco. Mi gobierno ha dispuesto el acceso universal en salud para todos los peruanos y peruanas. En medio de una fuerte crisis política y un sistema de salud en emergencia, ¿es posible soñar con revertir esta situación al 2021? A ver, tenemos que tener en claro, y al menos yo lo tengo en claro, que el problema de la salud en nuestro país no solamente es la salud pública, también los seguros privados de salud y las clínicas también pueden convertirse en un problema para el paciente, ¿no? Porque no hay una confianza del todo instaurada en cómo se ejerce la salud y la medicina. A veces parece hasta un poco irresponsable. Sí, Giovanna, buenos días y gracias por la invitación. Y es cierto, el tema de salud pública en el Perú y los servicios de salud están pues con bastante grado de insatisfacción en general. Aún así, es cierto que cada vez se marca más la diferencia entre lo público y lo privado. Lamentablemente, como decimos, todo el mundo quiere ir a los lugares privados porque aún hay algún grado de insatisfacción, es mucho mejor atención que en los públicos. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa? Porque ahí están los millones de peruanos que ven a atenderse. Es cierto, colas interminables, citas postergadas, no hay análisis de laboratorio, no hay pruebas de tomografía. No hay insumos para los análisis. Cruce la calle y compre el medicamento enfrente, vaya y hágase la ecografía cruzando la calle. Es decir... Yo he escuchado un caso esta semana de un amigo que me contó que tenía a su mamá en el hospital. No me dijo qué hospital, pero por el CIS.
y le tenían que hacer la paroscopía por unas piedritas. Y le dijeron, no tenemos esta máquina para hacer este tipo de operación, pero la podemos traer de afuera. La traemos aquí al hospital, le hacemos la operación a tu mamá y te la dejamos bien barata, ¿no? Esto que te puede costar en cualquier clínica 7.000 soles, aquí en el hospital que traemos 1.200. Y tú dices, ya, pues quiero salvar a mi mamá, ¿no? Sí, desde luego que se presta no solamente el equipo médico, todos los trabajadores de salud, lamentablemente no son muchos, pero felizmente no son muchos, pero se pueden prestar a estos manejos incómodos, aun cuando es cierto que los hospitales, ante la falta de insumos o de equipamiento, muchos tercerizan. Pero, por ejemplo, con la reducción del presupuesto del CIS, hay muchos proveedores impagos y por lo tanto dicen, bueno, ya no voy a hacer las tomografías mientras que no se pongan al día, por poner un ejemplo. Y si lo queremos poner en cifras, el año pasado el CIS tenía 2.200 millones de soles. Este año empezó con 1.700, 500 millones menos. En lo que va del año hubo otro recorte y quedamos más o menos en 1.300. Pero esos recortes, ¿cómo se argumentan? ¿Cómo se justifican desde el Ejecutivo? ¿No se gastó esa cantidad de plata en los años anteriores? Claro, ese es el key del asunto, realmente. Es que si es que me vas a devolver dinero, entonces te doy menos, pues. En realidad, el presupuesto en salud, como bien dice el reportaje, es insuficiente el gasto público en salud si lo comparamos con otros países de la región. Estamos casi a la mitad de lo que gastan otros países. Eso es un punto. Y no somos un país más chico que los otros. Así es. Y lo peor es que no gastamos lo que tenemos. Si verificamos el gasto, la ejecución presupuestal, por ejemplo, del sector salud, y paréntesis, no es solamente el tema de salud, yo diría que en líneas generales el Ejecutivo ha ejecutado muy poco del presupuesto. Es cierto, salud no debe estar por allá, más allá del 22-23% de ejecución presupuestal, estando ya en el segundo. 22-23%. De manera que son cifras muy bajas. Pero para la calidad de salud pública que tenemos hoy en día, eso es una incapacidad, ¿no? Terrible. Hay un tema de gestión indudable, eso, y digo... O sea, nos sobra la plata cuando nos falta todo. Así es, nos falta todo y no sabemos cómo gastar. Y eso viene por un desorden que existe desde el financiamiento en salud. Por eso que este tipo de medidas, como decir, voy a darle seguros CIS a todos, ¿con qué dinero si todavía no lo puedo gastar lo poco que tengo? Cuando digo voy a intercambiar presupuesto, voy a intercambiar prestaciones, es decir, atiéndete en el seguro social y yo CIS le pago el seguro, eso es una verdad a medias. Intercambios prestacionales existen hace 20 años, acuerdos interhospitales, resoluciones ministeriales, decretos supremos. Pero la plata no corre. Pero no corre, ¿por qué? Porque cada quien en nuestro sistema de salud, llámese Seguridad Social, llámese Seguro Integral de Salud, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, todos los que financian salud y los que prestan salud, cada quien se maneja de acuerdo a sus propias normas y invierte y gasta en lo que cree que es necesario. Pero no hay un acuerdo común, que es lo que yo llamo una gestión del financiamiento uniforme, única para todos los prestadores. Pero hay que ordenarnos. ¿Cuáles son las trabas? Usted, doctor, ha estado como ministro de Salud. Entonces, yo me imagino que usted llegó al ministerio con muchas ideas, ¿no? Con muchos planes para hacer, con muchos proyectos. Llegó y ¿con qué se encontró? ¿Con qué trabas se encontró para no hacer las cosas? Porque yo dudo que una persona que llegue a ser ministro no quiera hacer obras o quiera tener gente incapaz alrededor, ¿no? Es correcto, ¿Qué es correcto. lo que pasa? Las buenas intenciones evidentemente existen y seguramente existe en la gestión actual, no lo dudo. Es cierto, a mí me tocó llegar con un plan de gobierno trabajado durante muchos meses, me tocó ser jefe de plan de gobierno en salud en las elecciones, de otro partido que no pasamos lamentablemente a segunda vuelta, pero habíamos trabajado muchas personas un plan, de manera que el primer día ya podíamos trabajar. Usted llegó clarísima, con el camino trazado. Y con un equipo, que acá es muy importante tener un equipo. Pero una de las cosas que hay que pasar en salud es que hicimos un pacto por la salud. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos pensamientos, mucha gente que tiene ideas, pero hay que buscar el consenso. Hicimos el Pacto Social por la Salud. De todas las tiendas, movimientos, porque la salud no tiene ni color ni bandera política.
Y había que poner 3 lineamientos y los pusimos. Y sobre eso empezamos a trabajar rápidamente. Lamentablemente, como sabemos, la renuncia del presidente Kuczynski hizo que abortáramos este plan. Se volvió a empezar, todavía las fuerzas no se ponen de acuerdo. Hoy día estamos en temas muy declarativos. ¿Quién podría oponerse a que todos los peruanos tuvieran un tipo de seguro? Nadie. Pero ¿cómo lo hacemos? Es el tema. ¿Con qué lo financiamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos ordenamos? De manera que es, en mi concepto, hasta irresponsable anunciar algo que no vamos a poder hacer porque no tenemos un plan verdaderamente desarrollado, ni en consenso. A ver, un ratito. Poner a todos los peruanos que no tienen seguro en el SIS, sí se puede, porque es cuestión de inscribirlos. Es cuestión de firmar, me imagino. Así es. Eso de que se puede, se puede, ¿no? A ver, atiéndalos ahora. Claro. Y atiéndalos decorosamente. Claro, porque en un medio de comunicación tú puedes decir, vengan todos los estudiantes a trabajar. De ahí a que le podamos pagar a todos, no, pues, ¿no? Ese es el tema. Ejemplo clarísimo, Giovanna. De eso se trata. Yo también puedo anunciarlo, pero caramba, ¿cómo lo voy a hacer? Yo creo que, y no podemos sorprender a las personas ni engañarles. Esto es un tema progresivo, gradual, se puede lograr, pero necesitamos una decisión política diferente en cuanto al ordenamiento del sistema de salud, conocer cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer. Lamentablemente no lo tenemos claro por ahora, no sabemos, nosotros estamos pidiendo... ¿Pero usted cree que hay un plan? Bueno, me imagino que tiene que haber un plan, pero que por lo menos no se traduce, nadie lo conoce, son ideas muy sueltas. Todo lo que estamos viendo, el tema, por ejemplo, de decir este proyecto de ley de medicamentos, de decir las farmacias privadas ahora deben tener un número de medicamentos genéricos en sus... Imagínense, no tenemos en los más de 8.000 establecimientos públicos medicamentos y queremos pasarle la responsabilidad a los privados. Decimos que vamos a tener todo seguro, pero no le vamos a dar medicamento. Yeah. Vienes acá, te atiendes, pero cruzas de los por tu medicamentos vamos a hablar después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, ¿el SIS tiene la capacidad de atender a los que tiene ahorita inscritos? No. Y entonces no puede entrar ni un alfiler más, me imagino. Definitivo, y lo vemos. Lo vemos cómo se está atendiendo y el reportaje es clarísimo. Entonces es irresponsable. Usted como médico le diría a su paciente, vaya usted a un hospital del SIS. Bueno, tenemos que decirle porque lamentablemente esa es una responsabilidad del Estado, pero es cierto que no se está cumpliendo como debe ser. Y yo creo que ahí hay... Y sí hay plata. Hay dinero, necesitamos más dinero, pero necesitamos ordenar mejor nuestra gestión. Primero gástate lo que tienes, Así ¿no? es, pero hay que gastarlo bien. Claro. A veces en el Perú podemos encontrar una población, una comunidad que tienen 2 hospitales, uno del Seguro Social y uno del sector público. Uno tiene ginecólogo, el otro tiene anestesiólogo. Claro, pero no tiene neumólogo. Pero llega la señora de trabajo de parto y necesita un ginecólogo. Ah, no, pero en este hospital no hay. Vaya enfrente. Pero enfrente va, sí, pero acá no hay anestesiólogo. Final la señora tiene que... Es una locura, pero eso es una locura. Porque cada quien funciona autónomamente sin lograr una gestión del financiamiento adecuada. Bien, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a hablar sobre los medicamentos, porque yo tengo una confusión total. Me imagino que el público también la puede tener. Seguro. Regresamos. Bien, son las 11:33 de la mañana, estamos en Exitoso Perú y seguimos con el tema de la salud pública y vamos a entrar ya al tema de las medicinas. Estamos con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. Gracias por haber venido hoy día, sábado, a conversar sobre algo que en verdad la gente le preocupa, por supuesto. Es el tema de nuestra vida, ¿no? Y además la vida de nuestros familiares. ¿Qué pasa con lo de las medicinas? Sin duda, y es una preocupación muy grande para todos los peruanos y naturalmente puede decidir entre curarse o no curarse, enfermarse y sobrevivir o no sobrevivir, ¿verdad? El tema de medicamentos. El tema de los medicamentos, cuando salió esta propuesta de ley, todos aplaudieron, todos dijeron muy bien que se controle de alguna forma el tema de los medicamentos. ¿Pero es correcta la forma en que lo están haciendo? Claro. ¿De qué se trata? Yo creo que el proyecto de ley tiene una serie de artículos que no hacen más que repetir la responsabilidad que tiene el Estado
de tener medicamentos genéricos de calidad en los establecimientos públicos, pero es algo que no se ha logrado. Sin embargo, hay otra parte del proyecto de ley que habla de tener genéricos, un stock mínimo, en las farmacias privadas, para poder controlar el precio, fundamentalmente. Se habla poco de la calidad, pero bueno, habría que controlar también. Pero en mi concepto, lo que tenemos primero que asegurar es que esos medicamentos estén en los hospitales, en los establecimientos es lo públicos. básico, ¿no? Yo no puedo, porque esto de tenerlo en los privados, si bien es cierto, va a favorecer probablemente algunas cadenas grandes que sí van a poder tener un stock mínimo, no les va a afectar en sus estados financieros, pero sí le va a afectar a la farmacia o la botica pequeña, porque no va a poder cumplir, va a tener sanciones, la van a cerrar temporalmente, no sé lo que hagan, pero lo va a perjudicar. Pero eso es un tema marginal. Además, porque son temas de detalle, eso de que si vas a la farmacia te tienen que ofrecer el genérico, no te pueden negar que existe, ya. Pero esos son temas que lo puede ver Indecopi y es algo menor. Nuestro verdadero problema es que no se están haciendo las compras anuales de tal manera eficientemente en los hospitales. es correcto, y por eso es el desabastecimiento. Es cierto, por ejemplo, la gran corporativa de medicamentos del 2018, estamos en 2019 y todavía no la tenemos. Dios santo. Entonces, cuando lleguen los medicamentos van a terminar de llegar en el 2020. En consecuencia, Los del 2018. Los del 2018. Empezarán a final de año y terminarán en el 2020. Entonces, Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Es porque no tienen la capacidad de hacer una compra en el Estado? exacto. Y yo creo que ahí tiene un primer reto el Ministerio de Salud. Ahí tenemos que reforzar el sistema de compras. Estamos malísimos. La ejecución presupuestal de medicamentos, otra vez, anda en menos de la cuarta parte de lo que necesitamos de medicamentos. Ya, pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Si es que estamos en un hospital, el hospital tiene un director, ese director no sabe cuánto va a utilizar el próximo año de medicinas, tiene que tener un cálculo, Claro. porque tiene que haber, no puede haber tanta variabilidad en el tema En del- ese ejemplo, lo que hace el hospital es que envía al ministerio, dice, necesito tanta cantidad de tales medicamentos. Para el próximo año. Para el Ministerio de Salud, exacto. Y el Ministerio de Salud junta los requerimientos de toda la nación, incluido la Seguridad Social, etcétera. Cada quien participa con un porcentaje, ponen el dinero y el ministerio se encarga de comprar. Ya. Pero ahí está la traba, porque el ministerio no compra, el medicamento Ya, no pero llega al ¿por qué hospital. no compra si tienen el dinero? Porque el sistema de compras no es adecuado. La gran compra corporativa se hacía por una subasta inversa, que también es un modelo interesante, pero que se puede agotar. Pero además porque comprar medicamentos no es un tema sencillo, no es como comprar mesas, sillas, etcétera. No, definitivamente. Y el organismo, la Dirección de Medicamentos e Insumos, tiene capacidad limitada, técnica, tecnológica, es una dirección muy pequeñita para hacer una compra tan grande. En todos los países de la región, el organismo supervisor, regulador de medicamentos es muy potente, es una autoridad sanitaria. Ejemplos, Estados Unidos, FDA, Claro. Colombia, INVIMA. O sea, cada quien tiene una organización potente, reguladora de medicamentos, insumos, alimentos y tecnología médica. Que nosotros no tenemos. Que no esa tenemos, institución. tenemos un nivel de certificación muy bajo y por lo tanto no tenemos capacidad. ¿Qué es lo que ocurre en el Perú? En el Perú se hacen registros sanitarios con documentación muy sencilla. Hoy día ha Sí, aparecido claro, con declaración jurada. ha O sea, salido yo también una, voy y digo, oye, esta pastilla tiene tal cosa, créeme, porque te lo juro. de manera que la posibilidad de que el ministerio a través de este organismo pueda garantizar la calidad de los medicamentos genéricos es muy limitada. Hoy día voy a revisar, ha salido una resolución ministerial con una normativa de 95 páginas que no he terminado de leer, en donde se eliminan algunos procedimientos. Espero que no se parezca a lo que ocurrió en la década de los 90. Y solo como ejemplo, en la década de los 90, el mercado, en aquella liberalización del mercado, el registro sanitario costaba $150. La Dirección de Medicamentos tenía una semana para estudiarlos. Y si no, Dios santo. había el silencio Cualquier administrativo cosa positivo. entraba. Cualquier Claro, cosa entraba en nuestro país. tuvimos miles de copias. Pero hay que reforzar más bien. Así es. Entonces, esa es otra tarea. Hay que reforzar el área de compras y hay que
No, hay que convertir el área de compras en una institución autónoma. Y el área de reguladora y supervisora de medicamentos, insumos, alimentos. Que sea lo mismo, digamos. Porque ocurre lo mismo con Digesa. Ajá. Por ejemplo, nos enteramos que tal producto no tiene los contenidos de leche. Gloria, no, la leche evaporada de Gloria no es leche evaporada. Pero ¿quién nos dio la alerta? La vez pasada fue en Panamá. Exacto. Esta vez ha sido la FDA en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa con nuestras organizaciones? Yo creo que hay que pensar seriamente en ellas y hacerlas potentes. Te cuento, Giovanna, que en el periodo corto que estuvimos nosotros desarrollamos un proyecto de ley precisamente para hacer esa autoridad sanitaria, reguladora de medicamentos, insumos, alimentos y tecnología médica, que es otro tema. En el Perú, cada hospital pide el equipo que cree que necesita sin necesidad de mirar realmente la realidad sanitaria del Perú. Por lo que estamos conversando, doctor, el presidente de la República parado en el Congreso, ¿no? Al lado de la mesa directiva, cuando dio su mensaje, en realidad, en vez de ofrecerle CIS a todos aquellos que no tienen seguro, ha debido ofrecer una institución autónoma que pueda encargarse de la calidad de nuestros medicamentos, de la calidad de los medicamentos que entran a nuestro país, pero además que pueda certificar que se hagan las compras de la manera que se tienen que hacer, de no solamente medicamentos, sino de todos los insumos que se utilizan en la salud pública. Y ahí asegurar que nuestra salud pública mejore en realidad. Así es. Lo primero, ¿no es cierto? No podemos saltearnos porque las medidas son muy secundarias, muy marginales, los anuncios, y por lo tanto no van a tener repercusión. Es como estar construyendo recién un hospital y todavía no tienes ni médicos, ni sala de operación, nada, y le vas diciendo, gente, venga, inscríbanse. Y eso es otra realidad. Tenemos una cantidad de establecimientos de salud ya listos en el Perú que no funcionan. Porque no hay médicos, no hay profesionales. O porque no tienen los insumos, o porque sencillamente tienen problemas contractuales. Sin ir muy lejos, el hospital de Vitarte está terminado hace muchísimos años, está al 90 y tantos % y no puede funcionar porque tiene un problema de contrato que tiene que regularse, que tiene que resolverse mediante una gestión rápida. Y hay que correr riesgos, pero hay que hacerlo porque la población necesita ese hospital. El hospital de Vitarte trabaja en lo que era una posta, ha crecido a base de triplex y calaminas, teniendo a 150 metros un hospital de 4 o 5 pisos, con tecnología que inclusive corre el riesgo de quedar desfasada. Porque la tecnología cambia rápidamente, todo el sistema informático puede quedar en desuso, a pesar de que ya está pagado, porque no se utiliza adecuadamente. Eso es un tema de gestión. Y para terminar, en el tema de la salud particular, la salud privada, debería haber un mayor control, porque la verdad es que yo he escuchado muchos casos de los costos en la salud privada que muchas veces ya son excesivos a comparación de lo que puede costar y una buena atención, por ejemplo, en e-salud, ¿no? Porque todo el mundo dice en e-salud, cuando ya estás adentro, la situación, o sea, la atención médica es totalmente diferente a la atención de servicio al paciente, ¿no? Una vez que ya estás adentro y te tienen que operar, lo van a hacer bien, ¿no? Si uno llega, lo hacen bien. Si uno llega a una operación de corazón al INCOR, va bien. Ajá, pero para llegar... Ahí está el problema. Y es cierto, lo que pasa es que la diferencia entre la calidad de atención, la seguridad y calidad de atenciones entre el público y el privado se va distanciando cada vez más. Por la atención al público, más que por la eficiencia médica. Porque los médicos muchas veces son los mismos, que están en uno y otro sitio, con la diferencia que en un hospital, Rebagliati, por ejemplo, pueden decir, no lo puedo operar esta semana porque no tengo tal insumo. Pero en un sector privado, el insumo está ese mismo día para que se opere el paciente. Y de manera que sí hay grandes diferencias. Yo creo que lo importante es que podamos articular un verdadero sistema de salud en el Perú. Y para empezar, tenemos que gestionar el financiamiento, tenemos que tener un modelo de gestión del financiamiento único. No estoy hablando de fondo único, por si acaso estoy hablando de modelo de gestión. Porque es lo que está fallando la gestión. Tenemos que tener una base informática potente, igual para todos, para poder comunicarnos y gestionar, para empezar. Y luego una política de recursos humanos, medicamentos, todo lo que hemos conversado. Muchísimas gracias, doctor Salinas, por estar con nosotros el día de hoy, porque además no hay mucha gente que quiera hablar sobre el tema. En realidad a nuestra productora se le ha hecho difícil
encontrar a alguien que, bueno, pues, ¿no? Ponga pecho al tema y hable claramente de la situación. Hay que asumir la responsabilidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar Un placer, con nosotros. Giovanna. Nos vamos a una pausa, pero regresamos, todavía tenemos más en Exitosa Perú. Gracias. El Perú es altamente sísmico y debemos estar